Y muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rita Santiago Tricoche, soy estudiante doctoral y colaboro con el CEA. Agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida al webinar ¿Qué es difamación y cómo defenderse de una reclamación? Les recordamos que vamos a estar grabando esta actividad con el propósito de subirlo a nuestro canal de YouTube para el beneficio de los que no se hayan podido conectar, puedan accederla y para consulta de los que estamos presentes. El CEA mantendrá deshabilitados la cámara y el micrófono de los participantes durante toda la presentación. Este webinar será ofrecido por el licenciado Francisco Ortiz Santini, que es abogado en la práctica privada y catedrático a tiempo parcial en la Facultad de Comunicación e Información del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde imparte el curso medular Legislación de Medios y Deontología de la Información. Posee más de 30 años de experiencia en el campo de las comunicaciones y ha representado diversas personalidades públicas y medios informativos en pleitos de difamación y acceso a información gubernamental. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha publicado decenas de artículos en revistas académicas y es autor o coautor de varios libros sobre historia y la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Su libro Balzac versus el pueblo de Puerto Rico, su historia, sus protagonistas, fue galardonado en el año 2020 como la obra jurídica del año en la categoría narrativa por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Las preguntas que tengan los participantes las pueden hacer en el chat para canalizarlas al licenciado o él pueda verlas, sino también al finalizar puede levantar su mano virtual para habilitar el micrófono y pueda hacer la pregunta. Sin más demora, licenciado Ortiz, el espacio virtual es suyo. Adelante con su presentación. Ok, muchas gracias, Rita. Como ella acaba de señalar, pues vamos a tener que dejar las preguntas para quizá un poquito más tarde, ¿no? Porque el problema es que el tema que vamos a estar tratando es un poco amplio y aunque a mí me encanta la participación estudiantil, pues vamos a tratar de cumplir con la tarea de cubrir en 2 horas lo que yo le dedico por lo menos 3 clases de 1 hora 20 minutos en mi curso de legislación de medios. Así que en ese sentido, vamos a ver, es la primera vez que lo ofrezco, este tema en particular que es fascinante y que está lleno de muchas interrogantes, muchos mitos, muchas preocupaciones en términos de qué realmente implica demandar por difamación o que me demanden por difamación. Y por aquello de tratar de ahorrar recursos y ancho de banda, voy a apagar mi cámara para concentrarnos entonces en la presentación. Cuando haya alguna pregunta y cuando nos vayamos a despedir, pues entonces yo vuelvo a abrir la cámara y podemos tener un diálogo de frente. Vamos a comenzar, pues, yo les quiero mostrar algunas de las personas, entidades, personas naturales y entidades jurídicas a las cuales yo he tenido ocasión de representar en pleitos por difamación a lo largo de mi carrera profesional, que ya está en el proceso de cierre, pero que les muestra la variedad de instituciones y también nos demuestra que en muchas ocasiones la persona o entidad demandada por un caso de difamación no necesariamente gana un concurso de simpatía entre el público en general e incluso entre la judicatura. Pero eso no significa que el cliente no tenga el derecho a defenderse, porque lo que pasa es que en el campo de la difamación, y esto se los adelanto, el demandado suele llevar las de ganar, ¿ok? Contrario a lo que se pueda pensar en términos de la difamación, no es un proceso que implique una ventaja para un demandante y es parte de lo que yo le voy a estar mostrando aquí. Pero antes de entrar de lleno al tema, el propósito y al concluir este taller es que ustedes conozcan en qué consiste una demanda por difamación y sus elementos constitutivos. Podrán calibrar hasta dónde llega el derecho a la libertad de expresión y cómo minimizar el riesgo de una demanda por difamación. Y a mí me gusta enfatizar lo de minimizar el riesgo y se los voy a explicar en unos segundos. También se familiarizarán con las defensas y eximentes más utilizados
para prevalecer contra un reclamo por difamación. Ahora, tengo que hacer también algunas advertencias. Es en el sentido de que esta presentación puede contener imágenes y vocabulario que resulten desagradables, perturbadores o indignantes. No obstante, su presentación resulta necesaria para fines de que este ejercicio educativo resulte lo más efectivo posible. Recuerden que estamos en el campo de la difamación, y por lo tanto también más en el campo aún más amplio de la libertad de expresión. ¿Okay? Así que, y también las imágenes a mostrarse durante la presentación son del dominio público o de la exclusiva propiedad de sus respectivos autores, según corresponda. Y este taller no equivale a una asesoría legal que convierta el recurso en abogado de los participantes. Esto es más bien una exposición educativa sobre un tema fascinante, pero que obviamente yo no me puedo convertir en abogado de cada uno de ustedes porque entonces me puedo meter en un lío, entre otras cosas, con el Tribunal Supremo de Puerto Rico y hay que evitar eso. Por eso está esa advertencia en particular. En términos de evitar demandas, como ya les adelanté, porque es una pregunta que me hacen muchos estudiantes, ¿qué pasa si, incluso algunos clientes, qué pasa si yo digo esto, si me van a demandar, me pueden demandar por difamación? Y la contestación invariable es que claro que lo pueden demandar por difamación. ¿Por qué? Porque existe un derecho de acceso a los tribunales, un derecho constitucional de acceso, y entonces la persona que presenta la demanda por difamación no se lo puede impedir nadie. Usted lo que sí puede hacer es procurar maximizar sus posibilidades de éxito durante la litigación, a la vez que obviamente minimiza las posibilidades de la parte contraria a prevalecer. Pero usted no puede evitar que lo demanden, aun cuando no incluya los nombres de las personas a los cuales usted se está refiriendo. ¿Ok? ¿Cuáles son, a continuación, las fuentes principales de derecho? Pues miren, un principio, una piedra de toque en el ámbito de la difamación es que esto es un campo que está constitucionalizado, o sea, el área de la difamación responde, entre otras cosas, a el artículo 2, sección 4 de la Constitución de Lela, o de Puerto Rico, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 1536 del nuevo Código Civil de Puerto Rico, lo que antes se conocía como el artículo 1802 sobre daños y perjuicios, la ley de libelo de calumnia de 1902, y esto no es un error de imprenta, es una ley que entró a Puerto Rico junto con la invasión norteamericana de 1898 y que nuestros legisladores, como no existía una ley sobre difamación en Puerto Rico, se copiaron de la ley del mismo tenor del estado de Oklahoma y la tradujeron al español. Una traducción bastante desafortunada y arcaica en cierta forma, como veremos próximamente. También hay que dominar las decisiones de los tribunales supremos de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Vamos a ver aquí decisiones que también, de estos foros en particular, al amparo de las disposiciones constitucionales y de otros estatutos que modifican, alteran, ponen al día el principio de la difamación para los tiempos modernos. ¿Ok? Y en particular, pues, lo que yo suelo llamar la Biblia, pues, el artículo 2, sección 4, no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. O sea, obviamente, esto que vamos a estar hablando aquí trata de esta primera parte del artículo 2, sección 4, pero para referencia histórica, en términos del remanente del artículo, el derecho del pueblo a reunirse en asamblea legislativa y reparación de agravios, lo que podemos apuntar, pues, como un ejemplo singular, fue el verano del 2019, las manifestaciones que hubieron en Puerto Rico contra el gobierno de ese momento. O sea que ahí se vio un ejemplo claro de ese lenguaje constitucional en función y obviamente la primera enmienda, que básicamente el artículo 2, sección 4, lo que hace es repetir en cierta forma, y pues son los dos estatutos fundamentales. Pero también está, como ya les adelanté, el artículo 1536
del Código Civil de Puerto Rico, la persona que por culpa o negligencia causa daño a otra viene obligado a repararla. En esta sola oración están encapsuladas todas las reclamaciones por daños y perjuicios en Puerto Rico. Desde un choque de automóviles hasta caerse en una acera, hasta sufrir un caso de malpractice médico o de cualquier otra índole profesional, e incluso una reclamación por difamación. ¿Qué significa esto? Que por lo tanto, por un lado, las reclamaciones por difamación gozan de estatura constitucional en términos de que la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos las gobiernan, pero al mismo tiempo, las reclamaciones por difamación son reclamos en daños y perjuicios como cualquier otra reclamación de esa índole, y por lo tanto también el artículo 1536 del Código Civil influye sobre los reclamos de difamación. Quiero traerles otros principios históricos, además, y es en el sentido de que hasta hace unas décadas, en Puerto Rico la difamación era tanto una reclamación civil como criminal. De hecho, tan reciente como en el año 2005 se derogó el artículo 118 del Código Penal de 1974, que castigaba con hasta 6 meses de cárcel y una multa de hasta $5,000 a toda persona que maliciosamente, a través de cualquier medio, etcétera, impugnara la honradez, integridad, etcétera, por virtud o buena fama de cualquier persona. Noten que cuando se refiere al artículo a toda persona, ello incluye desde periodistas hasta ciudadanos privados, hasta dueños de medios informativos, etcétera. Afortunadamente, esto ya es cosa del pasado. Nosotros solamente tenemos que trabajar con el ámbito civil del derecho a la difamación. Y lo que tienen en pantalla es la Ley de Libelo y Calumnia de 1902, que ya yo les había indicado, que es un estatuto arcaico, pero como no ha sido derogado, nosotros lo tenemos que seguir utilizando de guía para poder comprender en qué consiste un reclamo por difamación. Les adelanto por otro lado que esta ley de libelo y calumnia, que posee aproximadamente como 20 o 25 artículos, en su mayor parte ha sido desmantelada por sucesivas decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, particularmente a partir del año 1952, cuando nace la Constitución del Estado Libre Asociado y se empieza a constitucionalizar las reclamaciones por difamación, y la ley de libelo y calumnia va perdiendo vela, va perdiendo eficacia, va perdiendo importancia hasta nuestros días, y yo contemplo que eventualmente va a desaparecer. Es un estatuto en peligro de extinción, pero en la medida en que todavía existe y le queda algo de vida, pues nosotros tenemos que trabajar con él. Ok. Próximo, muy importante. Noten que se llama la ley de libelo y calumnia, no es la ley de difamación. ¿Qué significa ello? Que el libelo y la calumnia son dos modalidades de la difamación. La difamación es el principio general. Hay dos modalidades, libelo y calumnia. Por lo tanto, si usted ven en una demanda que el reclamante dice que está presentando su acción por difamación y libelo, por ejemplo, pues eso es una incorrección, porque está siendo redundante, porque ya el libelo y la difamación son lo mismo. O sea, no tiene por qué repetir. O utiliza libelo, o utiliza calumnia, o utiliza el término general de difamación. ¿Ok? Entonces, el artículo 2 de la ley que tienen ante sí nos dice que es libelo, que es la difamación maliciosa que públicamente se hace en contra de una persona por medio escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de publicación, y que tiende a exponer, y de aquí para adelante voy a parafrasear el párrafo, ¿no? De que tiende para la persona al odio del pueblo, a su menosprecio, a su deshonra, o provocar amistades, a las amistades y el libelo. Yo les voy a explicar después la diferencia fundamental entre el libelo y calumnia, pero quiero mostrarles, para fines de
la falta de claridad de la ley, lo que es la calumnia. Según el artículo 3, se entiende por calumnia la publicación falsa o ilegal que no sea un libelo. Es lo único que dice el artículo 3. O sea, el libelo es, por lo tanto, todo lo que se describió en el artículo previo. La calumnia es lo que no es un libelo y que tiene el mismo efecto de deshonrar, causar el menosprecio de la sociedad hacia la persona difamada, libelada o calumniada y a ponerla al odio del pueblo. Y para explicar la diferencia fundamental entre ambas es que la calumnia es el tipo de difamación que no deja un récord permanente, porque vamos a volver un momentito a la presentación previa, al artículo 2. El artículo 2 señala que es lo que está escrito, impreso en signo, retrato, figura o efigie. En otras palabras, la calumnia se refiere a la difamación oral, la que no se escribe, la que no se menciona, la que no se graba, la que no se publica en la internet, sino que va corriendo de boca en boca y afecta la reputación de la persona sin que tenga una noción o algo concreto, una prueba tangible de en qué consiste la calumnia. Como ustedes podrán comprender, aproximadamente el 99% de los casos por difamación se ven bajo libelo, porque el libelo deja una constancia escrita, ya sea una constancia, la palabra que estoy buscando no es esa, es una constancia de que se puede percibir con los sentidos. Mientras que la calumnia, usted necesariamente tendría que traer como testigo a una o más personas que se sienten a declarar que vieron y escucharon lo que se dijo sobre el demandante. Y eso va a ser mucho más difícil porque hay una tendencia natural de las personas a resistirse a ir a los tribunales a prestar testimonio. Y por eso para una persona que es calumniada es mucho más difícil poder llevar su caso. Por lo tanto, como ya les digo, y a base del caso de Bosch versus Editorial Imparcial, un caso de 1963 de nuestro Tribunal Supremo, la publicación que se dice también que la jurisprudencia distingue entre publicaciones que son libelosas per se y aquellas que por no serlo de su faz se designan libelosas per quod. Y esto lo voy a tratar de explicar con mucha calma. La publicación que imputa la comisión de un delito se considera libelosa per se. O sea, en otras palabras, según este caso, a uno lo pueden difamar a base de hacerle una imputación directa de un acto o de ser tal o de tener una característica en particular, o a base de una insinuación que se hace contra la persona sin hacer una imputación directa. En este sentido, pues, el libelo per quod, por ejemplo, el libelo per se, perdóneme, por ejemplo, es una imputación de delito, que fulanito se dedica al narcotráfico, que es un asesino, cualquier tipo de imputación de esa índole, pues se considera libelo per se, o sea, de su faz, que usted no tiene que explicarle a nadie por qué es difamatorio, porque me dijeron que yo era un asesino. Con eso nada más la persona entiende que es difamación, ¿ok? Eso es lo que quiere decir libelo per se, ¿ok? Le adelanto, yo voy a estar utilizando aquí indistintamente libelo y difamación. Ambas palabras son equivalentes. Calumnia no lo voy a estar utilizando mucho más porque realmente no hay mucho caso en Puerto Rico al respecto, ni mucha jurisprudencia. ¿Ok? Por lo tanto, no se exige aplicación, alegación ni prueba especial de daño, porque cualquier persona a la que le digan asesino, ya se sabe que eso probablemente tiene que haberle dañado la reputación. ¿Ok? Pero también dice que un tipo de imputación como falsa representación e impostura, pues puede constituir, por lo tanto, también libelo per se. Ahora, y aquí es que es uno hila fino, una imputación no tiene que ser no tiene que ser necesariamente de delito para que sea libelosa per se. Por ejemplo,
Si a una persona le imputan que es promiscua o que la persona es adúltera o mujeriego, etcétera, eso no son delitos, pero se consideran difamatorias per se porque imputan un tipo de conducta que es censurada en nuestra sociedad. Nótese, por ejemplo, el adulterio en Puerto Rico era un delito. Hasta hace unas décadas atrás también era un delito, pero a pesar de que ya no lo es, nosotros podemos entender que sigue siendo una expresión que dicha una persona puede ser difamatoria per se. Entonces el Tribunal Supremo nos da, por ejemplo, también la palabra chanchullero. No hay un delito de chanchullo en el Código Civil, pero la palabra de por sí, aunque no es un delito, también se considera chanchullero difamatorio per se. ¿Ok? Así que, pues, recapitulando, pues, como ya les indiqué, el delito per se lo que significa es que es de su faz, de uno percibirlo. Ya uno sabe que se está haciendo una imputación que puede generar difamación. Ahora, cuando el libelo no surge de la faz de la publicación, sino de hechos que no son aparentes de la faz, o sea, en casos de libelo per quod, que es la otra variedad de casos por difamación, el demandante viene obligado, nos dice el mismo caso de Bosch versus Editorial Imparcial, viene obligado a alegar los hechos y probarlos, ¿ok? Mediante lo que se conoce como el stimuli inducement. Esto es lenguaje de 1963. Pero yo les voy a dar a ustedes un ejemplo concreto de un caso que yo tuve que atender y fue que yo estaba leyendo, se recibió una demanda contra uno de los periódicos y su reportero porque la persona había publicado un artículo sobre un accidente de tránsito en la avenida Condado, en San Juan, donde una pareja había resultado herida, una pareja de personas mayores que acababan de salir de una actividad y entonces un individuo en estado de embriaguez los atropelló y se informó así. Pero el reportero, que era muy creativo, incluyó el siguiente lenguaje: el individuo, en un aparente ataque de celos, arrolló con su automóvil a fulana y a su acompañante del momento, mengano. Perdón. Este es el ejemplo clásico del nivel per quod, porque se le está imputando a una dama que estaba junto con su acompañante del momento y que el individuo, que realmente lo que hacía era que estaba puramente borracho, había incurrido en un ataque de celos. Por lo tanto, una demandante, que fue lo que ocurrió aquí, tendría que acudir al tribunal para explicarle que este lenguaje le imputa a ella una situación o una característica personal de promiscuidad y de ser una persona problemática. Pero usted se lo tiene que entonces ir a explicar al tribunal por qué esto lo difama. O sea, no surge de su faz. Por lo tanto, hay que darle la explicación al tribunal para que entonces el foro pueda determinar que en efecto usted sufrió un daño a consecuencia de lo que se publicó. ¿Okay? Espero que hasta ahora esto vaya claro. Yo hace rato estaría preguntando si hay preguntas, pero obviamente dadas las circunstancias, pues nos tenemos que mover un poquito más rápido. Por favor, si tienen preguntas, anótenlas. Yo voy a tratar en la medida de lo posible de hacer el tiempo y si es necesario, después que termine el webinar, me pueden contactar y yo con mucho gusto trato de contestar sus dudas siempre y cuando yo no constituya una asesoría de un caso en particular de ustedes, sino que tienen que ser preguntas teóricas, ¿no? Ok, ¿contra quién se reclama? Pues miren, contra la prensa escrita, contra radio, contra televisión, contra cualquier tipo de empresa se puede demandar. Pero también se puede demandar al periodista y a sus cónyuges. Nos pueden demandar a ustedes y me pueden demandar a mí por difamación. O sea, cualquier persona excepto el gobierno. Usted no puede demandar al gobierno por difamación,
ni el gobierno lo puede demandar a usted por difamación. Es la única excepción. ¿Por qué pongo periodistas y sus cónyuges? Porque la realidad es que, y aquí esto entra en función de que las reclamaciones por difamación son también en daños y perjuicios. Y lo que pasa es que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que cuando la persona que causa el daño lo hace percibiendo algún beneficio económico, y en el caso de los periodistas están recibiendo un salario, por ejemplo, o algún otro tipo de ingreso, cuando están publicando la noticia que se alega difamatoria, pues entonces, como eso beneficia a la sociedad de bienes gananciales que él o la periodista tiene constituido con su cónyuge, pues entonces se trae al esposo o a la esposa al pleito también como codemandado, como coadministrador de la sociedad de bienes gananciales. Por eso es que lo pongo así. Y obviamente yo y mi esposa y yo, mejor dicho, pues también podríamos ser demandados, aunque haya sido este servidor el causante de la publicación. Ahora vamos a pasar a los elementos de la difamación, porque como podrán ver, la difamación se compone de varios elementos constitutivos que son sine qua non a la reclamación. En otras palabras, que el demandante tiene que probarlos todos y si falla alguno, su reclamación se cae. Esto ya les debe estar dando una idea de lo cuesta arriba que suele ser para un demandante reclamar por difamación. Y el primer elemento es la publicación. Tiene que haber algo publicado, tiene que haber algo que se haya diseminado al público para poder reclamar, para poder reclamar por difamación. Lo que pasa es que este primer elemento no es tan sencillo y yo les voy a poner un ejemplo de una situación con respecto al campo de la publicación en particular en el ámbito de la difamación. Lo que están viendo en pantalla es un mensaje de correo electrónico que yo me inventé, dirigido por mí a un estudiante hipotético llamado estudiante corrupto, eh, y que dice así, y que tiene como sujeto, eres un vendido. Estimado estudiante corrupto, eres un puerco y un ladrón. Sé que te robaste la clave del examen final y que la vendiste a otros alumnos por $50 cada uno. No tienes moral ni vergüenza, además de que eres un mísero tecato, falto de honestidad. Me imagino además que usas ese dinero para correr una red de pornografía infantil en tu hospedaje. Deberías estar preso y haré lo que esté a mi alcance para que así sea. Incordialmente, pues, su servidor. Y entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si por yo haberle enviado en un mensaje privado al estudiante la noticia, digo, esta información que de su faz puede contener, puede ser expresión difamatoria per se, si eso constituye una publicación. Y la contestación es que no, porque cuando se trata de conversaciones privadas entre dos personas en que nadie más se entera, no se configura la publicación. En otras palabras, si por el contrario yo le copio este mensaje enviado a estudiante corrupto, se lo copio a otro estudiante, alumna presentar, ahí sí se genera la publicación, porque ya hay un tercero ajeno a este incidente que se acaba de enterar. ¿Ok? Aquí sí se da. Pero, ¿qué pasa si en vez de yo copiarle a la alumna presentar, yo le copio al decano de la facultad y a la oficina del registrador? Y en estas circunstancias, conforme a la doctrina imperante, tampoco habría publicación, no se configura, porque en este caso se entiende que es una comunicación privilegiada o una comunicación intracorporativa, intramuros, porque la jurisprudencia ha reconocido de que las corporaciones, las organizaciones tienen que poder comunicarse entre sí para que funcionen.
Y en este caso, si yo le estoy haciendo serias imputaciones a un estudiante, es de esperarse que yo avise a la oficina del decano de la facultad y a la oficina del registrador para que tomen cartas en el asunto. Así que, por lo tanto, aquí no se da la publicación de la información. Ahora, si yo añado a la seguridad interna del recinto lo de guardia, etcétera, la guardia privada, aquí sí puede haber un problema de publicación porque la guardia interna de seguridad no tiene que ver con la situación que se plantea con respecto al estudiante. En todo caso, sería la policía de Puerto Rico, pero no la seguridad interna, y por lo tanto, este sí podría ser los funcionarios que vigilan, que prestan vigilancia en el recinto. Eso sí podría constituir, porque yo no tengo por qué comunicarme con ellos para esta información. Pero esto para que ustedes puedan apreciar las sutilezas, por ende, de lo que significa la publicación. Y estamos en el primer elemento nada más. ¿Okay? Estamos exclusivamente en el primer elemento de una reclamación por difamación. Ahora, miren esto otro. ¿Qué pasa si el estudiante, en este caso, es quien genera la información a terceras personas? En otras palabras, mediante un reenvío o mensaje en forward, en mal castellano, se le envía el estudiante corrupto utilizando su dirección institucional corruptito y medio a upr.edu, le envía un mensaje a Raimundo y todo el mundo, su dirección institucional: mira lo que este cabro grande me escribió, como tomándolo medio a broma, ¿no? Y disemina la información que yo le había enviado. Pues en este caso tampoco hay publicación, porque el receptor de la imputación no puede ser el que la publique. No puede tener responsabilidad en la publicación alguna. Porque esto sería equivalente, por ejemplo, yéndonos al campo de daños y perjuicios, a que yo estoy caminando en una acera, yo decido que yo quiero demandar al municipio de San Juan para ser millonario, y a propósito me tiro al suelo y me lesiono la rodilla. ¿Ok? Así que en este caso esto es una especie de autoinflicción del daño. Yo mismo, pues una conversación que es estrictamente privada o institucional con el profesor, me encargo de diseminarla a terceros, y por lo tanto no hay publicación ahí tampoco. Todo esto viene de un caso que se llama Porto versus Bentley, en que a un empleado se le acusó, y voy a ir un poquito rápido por encima del caso porque es básicamente lo que ya yo les he explicado, solamente unas notitas de los hechos del caso. A él lo despidieron y él alegó que había sido difamado, y de aquí es que surge precisamente la doctrina que yo les acabo de resumir, de que el elemento de publicación se configura cuando la expresión difamatoria es comunicada a una tercera persona, pero las palabras o expresiones difamatorias hechas a la propia persona difamada no constituye publicación, a menos que un tercero se entere, y que no puede ser la propia persona afectada quien comunica la expresión difamatoria a los terceros. Y finalmente, en este caso, la carta de despido del empleado se le entregó en presencia de la administradora de personal de la empresa, y él alegó que eso constituía publicación, pero el Tribunal Supremo dijo que no, porque era completamente lógico y razonable que dicha ejecutiva participara en la reunión, ya que no podemos concebir que el jefe personal de una empresa no esté al tanto de las personas que se reclutan y de los empleados que se despiden de la empresa. Así que, como ya ustedes pueden ver, ese es apenas el primer elemento de una reclamación por difamación. Vamos a ver el segundo ahora. Toda publicación tiene que hacer referencia específica al reclamante, lo que en inglés se conoce como la doctrina de of and concerning the plaintiff. O sea, que entre el universo de personas que pueden leer una información y sentirse mencionadas, tiene que haber alguien que sea identificado particularmente en la publicación. ¿Ok? Esto viene de un caso que entre otros
se llama Sociedad de Gananciales versus El Vocero, una decisión de 1994 del Tribunal Supremo, demandan al periódico El Vocero, el demandante, que era un policía, pues reclama, al igual que su esposa, porque se le había hecho unas imputaciones al demandante, pero la señora no había sido mencionada en la publicación. Y entonces el periódico del saque solicitó la desestimación de la demanda de la señora a base de que ella no había sido mencionada en la publicación y por lo tanto no se cumplía con el elemento de referencia específica. ¿Qué pasa? El detalle aquí es que el Tribunal Supremo se ve hasta la disyuntiva de que aunque es cierto de que existe la defensa de referencia específica, las reclamaciones por difamación también son por daños y no se puede decir que la esposa de un demandante no puede haber sufrido un daño alguno. Por supuesto que tiene que haber sufrido un daño. Lo que pasa es que su daño no es a su reputación, sino que es un daño emocional, el que se le puede atribuir a la publicación de la demanda. Y para resolver esta situación, el Tribunal Supremo determinó que para prevalecer una acción por difamación, el demandante no solo debe probar que cierta información era de contenido difamatorio, sino que debe poder hacer la identificación de sí mismo como la persona difamada. ¿Ok? De entrada, ese es el demandante principal. Por lo tanto, siendo una acción destinada a vindicar la reputación personal del injuriado, lógicamente la identidad de este tiene que surgir diáfanamente de la publicación. Ahora, eso no significa que tiene que surgir como nombre y apellido. Por ejemplo, algo que publiquen con respecto a mí, pero que no pongan mi nombre, sino que pongan el profesor que da el curso de legislación de medios y de ontología de información en la Facultad de Comunicación e Información. Hace una referencia bastante específica a mí. O sea, yo puedo decir que surge diáfanamente de la publicación mi identidad, aunque no se me mencione por nombre, porque da la casualidad que yo soy el único profesor que da ese curso en la Facultad de Comunicación e Información. Así que, por lo tanto, mi reclamación procedería ahora. En este ejemplo hipotético, mi esposa también demanda. ¿Qué pasa? En el caso de ella, serán opuestas a las acciones por difamación de un tercero todas aquellas defensas que en virtud de la libertad de prensa y expresión el demandado ostente frente al tercero objeto de la difamación. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que aunque la reclamación de mi esposa no es por difamación, ella tiene que demostrar los elementos de difamación, igual que yo. O sea, ella no puede prevalecer si no se prueba el caso contra mí. Por lo tanto, la reclamación de ella es dependiente, es contingente, está sometida a que yo prevalezca en mi reclamo por difamación. ¿Qué pasa? Como la creatividad humana es inagotable, puede darse la situación, por ejemplo, en que yo no demande, pero mi esposa sí, y diga, no, esto es una reclamación por daños y perjuicios. Nada más. En ese tipo de circunstancias, aunque yo no sea demandante, mi esposa tendría que, como quiera, probar la reclamación en daños y perjuicios por difamación. O sea, tendría que, como quiera, probar mi caso. Eso es para evitar, como ya les digo, que entonces una persona que no aparezca en la publicación pueda tratar de evadir las defensas de libertad de expresión que posee el reclamo por difamación, incluyendo la defensa de referencia específica. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona publica todos los abogados de Puerto Rico son unos corruptos, unos tecatos, unos sinvergüenzas y unos mujeriegos? Yo soy abogado y me están haciendo y soy parte de un grupo. Lo que pasa es que
ese grupo se compone, por ejemplo, y me estoy inventando el número, de más de 10.000 profesionales que practican la abogacía en Puerto Rico. Pues eso es lo que se conoce como el nivel de grupo. Y eso lo discutió el Tribunal Supremo en un caso de 1959, en que a un grupo de empleados, 550, esa era la totalidad, le enviaron un memo porque estaban desapareciendo esas herramientas y habían sido robos, y el memorando decía que esos robos habían sido hechos por ustedes, por los propios empleados. Y uno de los empleados demandó a la compañía de que eso se alegaba que eso era difamación. Y 156, de hecho, 156 empleados, repito, era un universo de 560 empleados, vamos a corregir, y de esos 156 demandan en que se las había imputado falsamente, que había incurrido en robo. Y el Tribunal Supremo nos explica aquí que dos o más personas pueden ser difamadas en la misma publicación. En otras palabras, existe el libelo grupal. Lo que ocurre es que surgen serias dificultades cuando las palabras difamatorias van dirigidas contra un grupo grande o una clase en vez de dirigirse a un individuo. En tales casos, el demandante debe demostrar, y aquí es que viene el lenguaje mágico, que él es un miembro del grupo o de la clase difamada y además establecer alguna razonable aplicación personal de las palabras a él mismo. Ok. El problema que vamos a tener ahí y que confrontó el Tribunal Supremo, déjeme volver un momentito atrás, es cómo yo puedo plantear difamación cuando habemos 10.000 abogados. ¿Qué pasa? Yo puedo reducir, o sea, yo puedo probar el primer elemento. Yo soy un miembro del grupo o de la clase difamada. Ese yo lo tengo en el bolsillo. Ese yo puedo probarlo. El problema es el segundo, una razonable aplicación personal de las palabras. En mi caso, yo lo más que podría argumentar, mira, de esos 10.000, píquelo por la mitad, de que ahora vamos a hacer 5.000 porque se mencionó que en la publicación que eran mujeriegos. Por lo tanto, se está refiriendo a los abogados varones en el grupo. Y yo, por lo tanto, lo reduzco a 5.000. El problema es que sigue siendo un grupo grande y aún así, por más que yo me faje, va a ser muy difícil probar que hay una aplicación personal a mí dentro de ese grupo. Ahora, si la publicación hubiera añadido los abogados son todo eso, especialmente los que dan clase en el recinto de Río Piedras de la UPR. Ahí yo podría tratar de agarrarme de que ya hay una expresión más personalizada, aunque no me nombren, aunque no me identifiquen específicamente por nombre, pero ya yo puedo tratar de reducir el universo, como hicieron en este caso, en que el Tribunal Supremo resolvió que 156 de 500 y pico sí pueden reclamar por difamación porque hay una razonable aplicación a ellos, porque fue a los que se les envió el memorando y porque se les hizo las imputaciones directamente a ellos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, y esto es un caso muy simpático, González Martínez versus López, qué pasa si un candidato político le imputa a su adversario, que es alcalde, corrupción? Y entonces, entre otras cosas, le imputa que el señor alcalde de Aguada me tendría que dar los planos de la casa de su mamá en la calle San Juan porque eso es obra de su gobierno. Y entonces, en este caso, la mamá del alcalde es la que reclama. A pesar de que las imputaciones de corrupción se están haciendo contra su hijo y el Tribunal Supremo resuelve que en este caso la señora había sido sujeto de bromas, imputaciones de corrupción y duda de su honradez, y el Tribunal Supremo resuelve que ella tiene capacidad jurídica para demandar. Dice el Tribunal Supremo, el hecho de que un pariente cercano se lance al ruedo político no quiere decir que sus familiares hayan sido despojados de su protección contra ataques a su honra, dignidad y buena reputación. La demandante posee capacidad jurídica para instalar la acción, pues la conducta del demandado la perjudicó directamente. A ella fue
que se le imputó que había adquirido su casa con fondos públicos, ¿ok? Como podrán ver, aquí en este caso, pues el tribunal determinó que ella sí podía reclamar directamente por difamación a base de esta información, aunque no le imputara directamente, que esto es una especie, de hecho, esto sería una especie de ejemplo de un libelo per quod, en que no necesariamente surge de la faz de la publicación que es difamatoria. Usted le tiene que explicar al tribunal, mire, es que la casa es mía y me están diciendo que yo la hice con fondos, con la corrupción, ¿ok? Y a eso es lo que se refiere, por lo tanto, este elemento de referencia específica. Próximo elemento, falsedad. Toda publicación difamatoria, por lo general, tiene que ser falsa, o por lo general no tiene que ser falsa. En otras palabras, usted no puede difamar con la verdad. Usted, cuando usted dice la verdad sobre una persona, usted no está difamándola, usted está poniendo su reputación al día, la del sujeto de la publicación. Usted le está dando un update en términos de la reputación de la persona. Ok, y para esto lo que significa el elemento de falsedad es que toda persona que reclame haber sido difamada tiene que demostrar que hay una expresión falsa y difamatoria por la cual sufrió daños. ¿Ok? Tiene que ser falsa, tiene que ser difamatoria y tiene que haber sufrido daños. Porque noten que aquí no hay una redundancia entre falso y difamatorio, porque pueden haber expresiones falsas que no sean difamatorias. Y ese es les adelanto que ese es el cuarto elemento. Yo tuve un caso, por ejemplo, una vez en que en un descubrimiento de prueba se le preguntó se había publicado que el demandante tenía un Chevrolet rojo y entonces cuando se le requirió que identificara las expresiones falsas y difamatorias que había en la publicación, dijo que su carro no era un Chevrolet rojo, sino un Buick blanco. Pues a menos que el demandante tenga una explicación extraordinaria, no hay forma de establecer que ese error que comete el periódico, que es una falsedad, sea difamatorio. Así que, por lo tanto, tiene que ser falsa y difamatoria, y por lo cual sufrió daños. Y en este sentido, quiero tocar una base con ustedes. Cuando yo reclamo por difamación como demandante, yo tengo el peso de la prueba para establecer cada uno de los elementos de la difamación. Yo tengo que probar la publicación como demandante. Yo tengo que demostrar la publicación. Tengo que demostrar referencia específica. Y como norma general, tengo que demostrar también que la publicación es falsa. Pero ¿por qué yo me detengo en esto? Porque hay dos casos, uno del Supremo de Estados Unidos y otro de Puerto Rico, según los cuales el peso de la prueba recae sobre el demandante para demostrar falsedad cuando se trata de una expresión de interés público. Repito, expresión de interés público. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un año después, también en González Martínez versus López, dijo, mire, las actuaciones de los candidatos electorales de interés público aplicamos este requisito de que sea falsa. Ahora, cuare significa no resolvemos, lo dejamos para otra ocasión. Eso es un latinazo que hizo el Tribunal Supremo y cuare. ¿Cuál es el peso de prueba cuando la parte ofendida es una figura privada y la expresión no versa sobre una cuestión de interés público? En otras palabras, si yo hago una publicación en las redes sociales contra mi excónyuge, en la cual le hago imputaciones de promiscuidad o de uso de drogas o de perversión de menores, ahí el peso de la prueba se podría invertir en el sentido de que yo
de que mi cónyuge no tendría que demostrar que es falso. Yo tendría el peso de la prueba de probar que es cierto. Y esa es la distinción fundamental en este tercer elemento, que contrario a los anteriores, por eso es que es bien importante que cuando usted se exprese sea sobre un asunto de interés público. Es fundamental porque si no, usted se corre el riesgo de que el tribunal le obligue a usted a probar que lo que usted publicó es cierto. Digo, y si usted demuestra que es cierto, pues usted gana. Pero no es lo mismo tener que demostrar que algo es cierto a que el demandante tenga que demostrar que es falso. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado. Esto no está resuelto en Puerto Rico. El Tribunal Supremo expresamente lo dejó pendiente de resolver. Así que podemos esperar en el futuro que esto finalmente acontezca. Ahora, hay otra forma de incurrir en falsedad. Y eso nos lo ilustra un caso que se llama Mason versus New Yorker Magazine. Y este caso es importante por dos razones fundamentales. Número uno, usted puede difamar a una persona si usted utiliza comillas para citar a la persona como que dijo algo. Usted es periodista y usted pone entre comillas que fulanito señaló y cito, pone entre comillas, yo incurrí en tal cual más cual cosa. Y entonces resulta que fulanito lo demandó usted diciendo, yo no dije eso, muéstrame la prueba donde yo dije eso. ¿Ok? Y entonces se convierte en un asunto de su palabra contra la del demandante. Aquí le va a creer el tribunal. Por eso la lección es grave. Si usted va a hacer un reportaje o si usted va a incurrir en un tipo de conducta que puede considerarse de periodista, trate de tener una grabación porque si no, al usted citar supuestamente de manera incorrecta, usted puede verse en una situación de que le demuestren que es falso lo que usted publicó. Número dos, existe lo que se conoce una variante que es la llamada defensa de la verdad sustancial, que es la que ignora pequeñas incorrecciones y se concentra en la verdad sustancial de la información. Le voy a dar un ejemplo rápido. Yo publico como periodista que fulanito fue arrestado por tener 5 gramos de cocaína. ¿Ok? Y entonces fulanito me demanda, este, y alega que sí, que a él lo arrestaron, pero solamente lo que tenía era 1 gramo de marihuana. Ok, pues hay una incorrección, pero es una incorrección menor, pero sigue siendo sustancialmente cierto porque es verdad que a él lo arrestaron por drogas, independientemente de que la gravedad del cargo no sea la misma entre 5 gramos de cocaína y 1 gramo de marihuana, sigue siendo sustancialmente verídico. Esto se hace para proteger a los periodistas que publican de día a día, porque como usted sabe, la industria periodística es muy competitiva, usted tiene que tratar de publicar antes que su adversario, tiene que sacar la información antes del cierre de la edición del periódico y por lo tanto, pues usted muchas veces no tiene el tiempo para corroborar todos y cada uno de los datos, usted confía de fuentes que le proveen la información y por lo tanto, pues se pueden cometer errores. Así que en ese sentido, por eso es que se toleran las informaciones sustancialmente verídicas. ¿Ok? Dicho ello, pasamos al elemento final, carácter difamatorio, daños a la reputación. A mí esta foto, a mí me encanta porque el fallecido Papa Francisco era un maestro de las relaciones públicas y del lenguaje corporal. Usted no tiene que escuchar una sola palabra de Francisco para saber lo que él opina de la persona que tiene al lado, en términos de la reputación del caballero
a la derecha del sumo pontífice, ¿ok? Y pues el carácter difamatorio es lo que vamos a estar viendo ahora, en qué consiste esto. Y para eso vamos a utilizar una noticia, no, un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que se llama Torres Silva versus El Mundo. Y es una situación muy curiosa porque es Torres Silva, aquí se trata de un conocido director de orquesta, Pepito Torres Silva, que era el director de la Orquesta Siboney, una persona muy conocida. Y los periódicos, varios periódicos habían publicado de que Pepito Torres Arroyo, hijo de Pepito Torres Silva, había sido arrestado y acusado por violaciones a la ley de sustancias controladas y prevención de menores. ¿Qué pasa? Este Pepito Torres Arroyo no era hijo de Pepito Torres Silva. Y Torres Silva demandó por difamación, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda por varias razones. Una era, miren, esto es un problema de referencia específica. Aquí no hay referencia específica porque uno de los valores más preciados en nuestra sociedad es que las personas se les juzga por hechos propios y no por asociación de parentesco o de otra índole con otras personas. ¿Ok? En otras palabras, está ausente el segundo de los elementos de una reclamación por difamación, la referencia específica. Pero también, aun si el grado de parentesco se considerara difamatorio, el riesgo de daño sería mínimo. En este caso, porque según las alegaciones de Torres Silva, él no tiene hijos varones. O sea, el propio demandante no tenía hijos varones. Lo que es de conocimiento de sus familiares, vecinos, amigos y de las personas cuyo juicio usualmente nos preocupa. En otras palabras, si usted va a alegar, para usted alegar difamación, usted tendría que traer prueba de cómo se afectó su reputación entre la comunidad en la que usted vive. Porque todos partimos del supuesto de que tenemos buena reputación y reclamamos cuando nos las dañan. Por lo tanto, para uno poder defenderse de una reclamación por difamación, por ejemplo, a un demandante, uno lo puede hacer un interrogatorio, una toma de deposición, para saber qué opinaron sus familiares, sus vecinos y sus amigos sobre la publicación. Por ejemplo, cuando yo representaba el periódico El Vocero, una de las primeras cosas que yo hacía era tomarle una deposición al demandante. Y entonces yo, por ejemplo, le preguntaba al demandante, mire, ¿y cuál fue la reacción de sus familiares y de sus vecinos cuando salió la publicación? Y el 99% de los casos, el demandante decía, no, mi familia y mis amistades estaban claros de que esto era una calumnia, de que esto era difamatorio. Ellos no le dieron la más mínima credibilidad a esa información. Y mientras el testigo decía eso, yo sonreía a mis adentros porque él mismo estaba liquidando su propia reclamación por difamación, porque si nadie la creyó, no hay daño difamatorio, aunque sea falsa, aunque sea referencia específica, aunque se haya publicado. ¿Ok? Por lo tanto, miren todos los elementos, miren todos los aspectos que tiene que cubrir una reclamación por difamación para poder proceder en este tipo de circunstancias. ¿Ok? Por otro lado, ¿quiénes son las personas cuyo juicio usualmente nos preocupa? Mi jefe, el banquero del pueblo, el sacerdote al cual yo acudo para atender misa, la gente que me presta dinero, mis compañeros de deporte que de repente me excluyen de participar del equipo. Esas son las personas cuyo juicio igualmente nos preocupa. Mis profesores, mis alumnos, ¿ok? Pero tiene que ser, por lo tanto, gente que me conozca. Porque si no me conocen, no hay reputación que dañar porque de entrada no existe la reputación. En otras palabras, si yo vivo en Mayagüez, a mí no me difaman en Fajardo, a menos que yo sea una persona conocida a nivel nacional en todo Puerto Rico, que entonces yo podría tratar, pero por lo demás,
se tendría que circunscribir a la comunidad en la cual yo me desempeño. ¿Ok? Y hablando de la comunidad en la cual yo me desempeño, aquí hay una variante muy curiosa que quiero tocar brevemente con ustedes. Es que cuando se presenta una reclamación en daños y perjuicios, los casos usualmente se presentan donde la causa del litigio o alguna parte de ella tuvo su origen o donde los demandados residan. En otras palabras, ejemplo directo al grano. Yo vivo en Mayagüez, pero me chocan mi carro en Caguas y el que me chocó el carro vive en San Juan. Pues como norma general, por operación de estas reglas, yo no puedo presentar mi caso en Mayagüez. Yo tengo que presentarlo o en Caguas o en San Juan, porque fue donde surgieron los eventos o es donde reside el demandado. ¿Ok? Pero en el campo de la difamación, en una situación como la que les acabo de describir, el Tribunal Supremo invierte para la prensa este requisito y eso lo resuelve Díaz Segarra versus El Vocero. Eran unos vecinos que son vecinos de Mayagüez, presentan su reclamación en Mayagüez y el periódico El Vocero pide el traslado a San Juan, porque era en San Juan donde se publica y se imprime la publicación. Y en San Juan es que reside el demandado, pues como lo que dice la regla de procedimiento civil, pero el Tribunal Supremo confirmó al Tribunal de Instancia de Mayagüez que denegó el traslado, porque si bien, dice el Tribunal Supremo, si bien el periódico se imprime en San Juan, el impacto generador del daño no cobra relieve real hasta que el periódico se vende y circula en Mayagüez, desplegando su contenido ante los lectores que conocen y conviven con los demandantes. Nuevamente, por lo tanto, el daño a la reputación se da entre las personas que me conocen, no entre los desconocidos. De modo, nos sigue diciendo el Tribunal Supremo, que como causa de litigio tiene mayor dimensión la distribución en Mayagüez que la impresión en San Juan. Es en Mayagüez donde se produce el daño, no es en San Juan. Además, el Tribunal Supremo, aunque yo no lo menciono aquí, la realidad es que tuve cuenta de que, miren, el periódico tiene amplios medios para defenderse, así que es menos oneroso que el periódico vaya a Mayagüez que obligar al demandante a ir a San Juan a litigar. ¿Ok? Dicho esto, pasaríamos con la segunda parte del webinar, las defensas. Quiero preguntarle a Rita si está disponible, si hay, no sé si está el momento para quizás, porque yo sé que esto es gran cantidad de material y es masivo, si hay alguna pregunta que podamos atender un par de minutos antes de entrar al próximo tema o si seguimos. No veo ninguna pregunta en el chat, licenciado. Ok, Entiendo que pues, puede seguir. ok, perfecto, perfecto. Ok, Muchas gracias, Rita. Pues de entonces, nada. seguimos entonces. Ahora vamos a entrar a la difamación, las defensas. En otras palabras, que si a mí me reclaman, o sea, si reclaman contra mí, ¿cómo yo me puedo defender? Ya básicamente, la primera parte de este webinar ya vimos qué pasa, qué tiene que hacer un demandante para probar su caso. ¿Ok? Las alegaciones, lo que tendría que demostrar. Número uno, que se publicó una información, que esa información está dirigida directamente hacia mí, que es falsa y que me difamó porque mis familiares, mis amigos me dejaron de hablar, ya no me hacen préstamos, el sacerdote me prohibió acudir a la parroquia, mis vecinos me sacan el cuerpo, etcétera. Ok, ahora lo que vamos a ver es el lado contrario. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo me defiendo de una reclamación de esa índole? Y vamos a discutir en lo que resta de este webinar este tipo de defensa. Número uno, la prescripción de la reclamación. En otras palabras, el término de tiempo que tiene un demandante para presentar su reclamación antes de que le prescriba o que ya no la pueda presentar. Número dos,
Ausencia de los elementos constitutivos de la reclamación por difamación. En otras palabras, usted como demandado tiene dos opciones. O se cruza de brazos y se sienta y espera a que el demandante pruebe el caso, o usted toma la ofensiva y le plantea al tribunal, mira, desestima el caso porque no tiene los elementos para probar su caso. No pudo demostrar que es falso, no puede demostrar que es falso ni que se publicó. Y entonces usted, como ya le digo, en vez de esperar a que el demandante demuestre su caso, usted toma la ofensiva y establece que no están los elementos constitutivos. Y le mata, por así decirlo, parroquialmente, le mata el pollo en la mano. El otro, el informe justo y verdadero, que se refiere a informaciones provenientes del gobierno y que usted publique. Próximo, mitigación de daños, que no es otra cosa que el deber que usted tiene de que si sufre un daño, se atienda y no utilice el daño como una fuente de ingreso contra el demandado. El ejemplo que les di de la acera. Yo me caigo en la acera accidentalmente y me lacero la rodilla. En vez de yo ir al médico, me quedo en casa a esperar que la herida se me infecte, que me dé una osteomelitis y me gaste miles de dólares en tratamiento médico. Y entonces voy y demando al municipio de San Juan por miles de dólares o por millones de dólares o cientos de miles de dólares. Y entonces el municipio, una de las cosas que va a decir, mire, usted no mitigó daños, usted tenía un deber de tratarse esa herida y de mitigar sus propios daños. Usted no puede convertir sus daños en una fuente de ingreso. Usted no puede convertir sus daños alegados en un billete de la lotería para tratar de sacar dinero del demandado. Próximo, ausencia de negligencia o de malicia real. Esto lo que significa, y lo vamos a ver más en detalle, es más bien para los periodistas y es cuando los miembros de la prensa hacen su homework en buen castellano, mal castellano, o su asignación de verificar las informaciones. ¿Ok? Y es posible que el demandante demuestre todos los elementos del caso, pero si el demandado hizo su asignación como periodista, se puede caer la reclamación como quiera. ¿Ok? También vamos a ver aquí muy por encima la defensa de la opinión, parodia o en de retórica, la defensa de la inmunidad litigiosa, en otras palabras, y como dice el concepto, en qué circunstancias yo soy inmune a que me puedan reclamar por difamación, las inferencias razonables, que también se refiere a los periodistas, y la rectificación oportuna. No necesariamente las vamos a ver en este orden, pero son las que vamos a estar viendo. Y comenzamos por la defensa de la prescripción, que no es otra cosa que el paso del tiempo. Yo tengo un término de tiempo para reclamar. ¿Qué pasa? Por norma general, se trata de un año, un término de un año para reclamar por difamación. Esto aplica a todos los casos en daños y perjuicios. En otras palabras, estamos viendo el artículo del Código Civil sobre daños, 1536, si no me equivoco, el número nuevo. Igual, usted tiene un año, ya se caiga en la acera, ya lo choquen, ya se cometa un malpractice contra usted o ya lo difamen. Es un año para reclamar y es un término que es interrumpible mediante una reclamación extrajudicial o la presentación de la propia demanda. Número uno. Número dos, aplica la teoría cognoscitiva del daño. ¿Qué significa esto? La teoría cognoscitiva del daño, que es también de daño y perjuicios del ámbito. Esto para que puedan apreciar lo complicado, porque tenemos aquí aspectos constitucionales, aspectos de daños y perjuicios, aspectos procesales, que informan este tipo de reclamación. La teoría cognoscitiva del daño significa que el término que yo tengo para reclamar comienza a discurrir el año que yo tengo a partir de que yo me entero del daño y contra quién puedo reclamar. ¿Qué significa esto? Ejemplo clásico, a mí me operan, me hacen una cirugía y el doctor me deja una gasa
o un pedazo de metal incrustado en el cuerpo. Y yo llevo años, pasan 5 años y yo con sufrimiento, concho, este dolor que todavía me molesta, ¿de qué es? Hasta que me hago una radiografía y encuentran, o un MRI y encuentran la gasa o el pedazo de metal. Y entonces yo le reclamo al médico y el médico se me ríe en la cara y me dice, yo te operé hace 5 años atrás y tú lo que tenías es un año para reclamar. ¿Qué pasa? Bajo la teoría cognoscitiva del daño, el término para reclamar el año completo comienza desde que yo me enteré de que tengo la gasa y de que fue el médico que me la dejó el cirujano. Eso aplica también en las reclamaciones de difamación. Es un caso que se llama Ojeda Ojeda versus el vocero. El demandante lo habían arrestado por un robo en una tienda y estando sumariado en presidio, el vocero publicó la noticia de su arresto, pero informó que él había sido arrestado por abusar sexualmente de un niño. Desafortunadamente para el demandante, pues otros presos tomaron represalia contra él. Estuvo hospitalizado por 2 semanas y estando hospitalizado, como a los 10 días es que se entera de la publicación del vocero y presenta su publicación al año en que se publicó la noticia. No, perdóneme, al año en que se enteró, no desde que se publicó, sino por lo tanto la publicación se hizo un año con 10 días antes, el periódico pide la desestimación y el tribunal resuelve que aplica la teoría cognoscitiva, por lo tanto no es desde la publicación, pero esta presunción se puede rebatir si el periódico demuestra si el demandante demuestra de que se enteró 10 días más tarde. O sea, hay una presunción de prescripción, de que, de que el año corre desde la publicación, pero se puede rebatir por el demandante demostrando que él no se enteró en el momento de la publicación. ¿Ok? Y eso es que responde. Ahora, hay un caso reciente que involucra a personas que ustedes conocen, que estuvo en los medios por mucho tiempo y que ha sido uno de los casos más sonados de la última década, y es el asesinato del niño Lorenzo González Cacho, y que si ustedes han oído hablar de la legendaria muñeca que tienen en pantalla, sabrán que este personaje y su creador fueron vehementes en términos de darle amplia cobertura a la situación del niño Lorenzo, especialmente a su mamá, la señora Ana Cacho. Y que en el programa super exclusivo, o la Comayo, como se llamara, pues el personaje publicaba a diario informaciones sobre la dama, y entonces en este tipo de casos, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el personaje publicó 15 veces en 15 días consecutivos contra la señora Cacho. La señora Cacho presenta una demanda por difamación, pero la presenta cuando ya ha pasado más de un año desde la 10ª publicación. En otras palabras, el demandado plantea de que solamente puede reclamar por las últimas 5 publicaciones. Denme un segundo que voy a tomar un trago de agua. Ok, ya refresqué la garganta. Muy bien. Este caso plantea qué pasa con la prescripción cuando se trata de publicaciones consecutivas. La teoría de la señora Cacho es que aunque él publicó cuando ya habían pasado 10, que ya demandó, cuando ya habían pasado 10 publicaciones, como todas las publicaciones tratan de lo mismo, se trataría entonces de un daño continuo que empieza con la primera publicación y termina con la número 15. Por lo tanto, como él presentó la demanda dentro del año de la número 15, la demanda se retrotrae a la primera publicación. ¿Ok? Ese fue el planteamiento, pero el Tribunal Supremo no se lo
aceptó y resolvió que la publicación de contenido difamatorio provoca daños sucesivos, y que por lo tanto cada publicación genera una reclamación. Debe calcularse, por lo tanto, el término prescriptivo debe calcularse de manera individual para cada uno de los actos alegadamente difamatorios. Por lo tanto, las 15 publicaciones en días consecutivos, cada una de ellas cada una posee su propio término prescriptivo. Usted tiene 15 términos prescriptivos corriendo a la vez. Y si usted va a reclamar por las 15, tiene que hacerlo desde la fecha de la primera publicación. No puede venir el día, un año exacto desde la 10ª publicación, para entonces intentar arrastrar las que ya se salieron del año. En otras palabras, como ya le digo, aplica la teoría de que cada uno es un daño individual y por lo tanto son términos prescriptivos aparte. Próxima defensa, ausencia de negligencia. Esto es una defensa que está pensada para los periodistas y particularmente para los que ejercen el periodismo de día a día, los que tienen que publicar a diario, los que están en competencia con otros medios informativos, los que quieren sacar una exclusiva antes que sus competidores, etcétera. ¿Qué pasa? El Tribunal Supremo ha establecido que cuando se trata de una reclamación por difamación, va a examinar 3 elementos para determinar si el periodista fue negligente. Número 1, la naturaleza de la información publicada. No es lo mismo un chisme de farándula que una noticia sobre narcotráfico. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de la información, el periodista le debe requerir que sea más o menos cuidadoso con lo que publica. Perdón. Número 2, origen de la información y confiabilidad de la fuente. En otras palabras, si usted obtuvo la información de boca del superintendente de la policía, usted está blindado. Pero si usted obtuvo la información de una persona que está limpiando zapatos frente al cuartel general de la policía, usted puede tener un problema en cuanto al origen de la información y la confiabilidad de esa fuente. Así que, especialmente si es una noticia de una naturaleza delicada. Finalmente, la razonabilidad del cotejo de la veracidad de la información. Por eso es que yo le digo que esto aplica más bien para los periodistas de día a día, porque los tribunales tienden a ser más lenientes de que como hay que publicar diariamente las cosas que pasan de importancia, pues se entiende que los periodistas pues no necesariamente tienen todo el día para verificar una noticia y por lo tanto ser más lenientes. ¿Qué significa todo esto? Que aparte de la naturaleza de la información, después que usted tenga fuentes confiables y usted haya razonablemente cotejado la veracidad de la información, aunque el demandante demuestre que hubo publicación, que hay referencia específica, que la noticia es falsa y que le causó daños, su reclamación se cae porque no hubo negligencia de parte del periodista o de una persona que ejerce el periodismo. Así que esta es la defensa de ausencia de negligencia. Ahora, hay una defensa muy parecida a la de ausencia de negligencia, pero que es aún más cuesta arriba para un demandante poder establecer, y es la famosa defensa de ausencia de malicia real, que ustedes quizás hayan oído mencionar, porque en muchos casos se trae esta defensa, ¿ok? ¿Y cuál es el problema? Esta defensa requiere una determinación de que el demandante es figura o funcionario público. En otras palabras, la defensa de ausencia de malicia real está amarrada al estatus o a la etiqueta del demandante. En otras palabras, si yo, periodista o demandado, persona particular, quiero beneficiarme de esta defensa, yo tengo que demostrar que el demandante es o una figura pública o un funcionario público. Y si yo consigo, obviamente
El demandante va a buscar por todos los medios tratar de evitar que le monten, que le pongan esa etiqueta. Pero si el tribunal le coloca el San Benito y determina que es una figura funcionario público, entonces yo puedo blandir la defensa de ausencia de malicia real. ¿Y qué significa malicia real? Implica que el demandante, que es figura o funcionario público así declarado, tiene que demostrar que yo publiqué la información con conocimiento de falsedad, o sea, sabiendo que era falso, o con grave menosprecio por la verdad. O sea que esto es más que mera negligencia. Esto le impone una cuesta mucho más empinada a un demandante, porque tiene que demostrar que yo sabía que era falso. Y eso es prácticamente imposible de probar. O que yo esté con grave menosprecio por la verdad. ¿Y qué significa grave menosprecio por la verdad? Tener serias dudas con respecto a si lo que se publica es cierto o no, o si se posee un alto grado de conciencia sobre la probable falsedad de la información. ¿Cómo podemos tener un cuadro más o menos claro de en qué consiste esto? Este sería un periodista, el que actúa con grave menosprecio de la verdad, sería un periodista que tiene varias fuentes informativas, algunas a favor del demandante y otras en contra, pero solamente entrevista a las que está en contra del demandante, del futuro demandante. Se abstiene o se niega a entrevistar a fuentes que podrían darle información contradictoria de la que el periodista está buscando. Eso es malicia real. Por darles otro ejemplo, a manera de analogía, es, es la situación proverbial que usted se está acercando a un semáforo en una intersección con luz verde y cambia cuando usted está ya llegando para cruzar a luz amarilla y está empezando, está en la transición a roja y usted tiene que tomar una decisión, o freno o sigo de largo. Y usted cambia a roja, usted sigue de largo y usted se encomienda a las consecuencias. Eso es malicia real. Y eso, para poderlo demostrar un demandante, es extremadamente difícil y oneroso, porque requiere que el demandante explore el, la mentalidad y la forma de pensar del demandado, del periodista. Y esto conlleva un esfuerzo de descubrimiento de pruebas enorme, mucho mayor que el de mera negligencia. ¿Ok? Pero entonces, ¿a quién le cae este tipo de San Benito? Pues, como yo le digo, a las llamadas figuras públicas que, como ustedes podrán ver en pantalla, son el tipo de persona que está expuesta a los medios informativos. En otras palabras, la figura pública es aquella que goza de un acceso mayor a los medios de comunicación para refutar la publicación difamatoria o contrarrestar su efecto. En otras palabras, si usted se convierte en figura pública, usted está sujeta a que haya un escrutinio mayor sobre su persona porque usted voluntariamente escogió tener acceso a los medios de comunicación. En otras palabras, si a usted no le gusta el calor, como dijo un presidente de Estados Unidos una vez, si a usted no le gusta el calor, no se meta en la cocina. No busque la prensa, no busque que lo entrevisten, porque usted se está abriendo a un escrutinio más riguroso de parte del público y de la prensa y por lo tanto lo van a penalizar teniendo que demostrar que el periódico, si publica algo difamatorio contra usted, usted tendría que demostrar, aparte de todos los elementos, tendría que demostrar que la persona publicó con malicia real la información. ¿Ok? Por lo tanto, catalogar a un demandante como figura pública significa que para prevalecer se le someterá a un criterio más riguroso de prueba que su derecho a la intimidad pesa menos que el derecho de otros a la libre expresión, a menos que demuestre la existencia en estos de malicia real. Así que este es el caso de la figura pública. Ahora, ¿qué pasa con los políticos?
Los políticos están en una situación más desventajosa todavía porque este escrutinio riguroso no solo se entiende a sus funciones y capacidades, sino que incluso va a su carácter y personalidad. En otras palabras, en la medida en que los políticos son un producto que se le quiere vender a usted a cambio de su voto, están todavía más sometidos a un escrutinio riguroso de parte de la prensa. Por lo tanto, la figura pública por excelencia son los políticos. Ahora bien, hay una situación particular que ocurre cuando la persona no ha buscado la publicidad. O sea, ¿qué pasa si tenemos una persona que domina los medios informativos sin haberlo hecho voluntariamente, sin haberlo pretendido? Y esa es la llamada figura pública limitada. Y aquí tenemos tres ejemplos clásicos. La señora Ana Cacho, el señor Pablo, ay mi madre, se me olvidó el apellido, el que mató a su esposa, Carmen Paredes, era el hijo de un ex juez federal, Pablo Casellas. Gracias, Nelson, gracias. Pablo Casellas, muchas gracias. Y finalmente a esta joven que tienen aquí, que también se me ha olvidado el nombre, pero es una joven que fue atropellada mientras hacía ejercicio en el Parque Muñoz Rivera por un individuo que estaba borracho y la dejó cuadraplégica. El que la atropelló se dio la fuga y se convirtió en una figura altamente simpática por su ánimo de superación. Pues estas son lo que se llaman figuras públicas limitadas en la medida en que no buscan la atención pública, sino que se centra en ellos. En otras palabras, adquiere la condición de figura pública únicamente a consecuencia de la controversia pública en que se involucra, sea de manera voluntaria o no. En todos los demás casos, su vida puede ser figura privada. ¿Qué significa esto? Estoy tratando de recordarme del nombre de ella. Si alguien me puede auxiliar en el público, pues se lo agradezco. Si no, pues lo buscaré después. ¿Qué pasa? Estas personas, Pablo Casellas, Ana Cacho y esta joven, son figuras públicas con respecto a la controversia por la cual se vieron involucrados en cada uno de ellos. Pero si yo, por ejemplo, publico de Pablo Casellas, que a él lo arrestaron por cometer un delito y resulta que es falso, por ese delito, esa publicación, él sería figura privada, no figura pública, porque es solamente figura pública por el asesinato de su señora esposa, ¿ok? No por ninguna otra circunstancia. Así que esta es la llamada figura pública limitada. Dicho lo cual, pasaremos ahora, y esto solamente aplica en el ámbito de la malicia real, pero ahora vamos a ver qué pasa con el funcionario público, que es la otra figura que tiene que demostrar malicia real. Pues miren, en el caso de la figura pública es aquellos empleados del gobierno que poseen o que aparenten poseer una responsabilidad sustancial o un control sobre la conducción de las funciones del gobierno. Noten, por lo tanto, que funcionario público, entre comillas, no significa que todos los empleados del gobierno tienen que demostrar malicia real, ¿ok? Pero todos los... Exactamente. Gracias, Isaías. Sí, Mayra Elías, ella misma. Muchísimas gracias. Qué bueno es vivir en la época de las comunicaciones instantáneas. Ok. Por lo tanto,
todos los funcionarios públicos que tienen que demostrar malicia real son empleados del gobierno, pero no todos los empleados del gobierno cualifican como funcionarios públicos. Por el contrario, cuando una persona en una posición es de una importancia aparente, no tenga el lenguaje, tiene que ser alguien que tenga una responsabilidad sustancial, un control sobre la conducta de los asuntos del gobierno, tiene que tener una importancia aparente, de tal forma que la ciudadanía tenga un interés particular en la cualificación y desempeño de la persona que la detenta, más allá del interés general sobre las cualificaciones y desempeño del resto de los empleados del gobierno. Por lo tanto, por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico pues cualificaría como funcionario público, pero su secretaria o su asistente no necesariamente serían funcionarios públicos para efectos de malicia real, sino que serían personas privadas. En el caso del gobernador, si el gobernador me reclama, al igual que su secretaria y su ayudante me reclaman por difamación, yo solamente tendría la defensa de malicia real con respecto al gobernador, pero con respecto a los funcionarios de menor jerarquía, yo lo único que tendría es la defensa de ausencia de negligencia. ¿Ok? Así que en ese sentido, pues serían funcionarios o personas privadas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha determinado que los policías rasos son funcionarios públicos, los maestros del sistema público de enseñanza también, y los empleados de la oficina del fiscal especial independiente. Todos ellos son funcionarios públicos y por lo tanto tienen que demostrar malicia real. Pero hay un caso del año 2020 en plena pandemia que se llama Gómez Márquez versus Periódico El Oriental, que cambia un poco esta doctrina en contra del principio de libertad de prensa porque limita la cantidad de empleados de gobierno que pueden ser considerados funcionarios públicos para fines de una reclamación por difamación. En este caso, unos demandantes que, que eran supervisores regionales del Departamento de Educación, superintendentes de escuelas y superintendente auxiliar. Y uno pensaría que en este tipo de casos tienen que ser funcionarios públicos, porque si una maestra a nivel de enseñanza es una funcionaria pública para efectos de información, como estos funcionarios que son supervisores, que son superintendentes, que son superintendentes auxiliares, no van a ser funcionarios públicos? Pues miren, el Tribunal Supremo resolvió que no eran funcionarios públicos, porque resolvió que no ocupaban una posición de tal importancia que el público tuviera un interés en cualificaciones. Aunque la información que publicó el periódico era de importancia pública, en este caso los demandantes no tenían mayor acceso a los medios ni habían asumido cargos influyentes en la discusión pública. Esto es uno de los problemas que yo tengo con este caso, porque lo que está haciendo aquí es que le está aplicando a los funcionarios públicos los requisitos de la figura pública, porque nadie, ningún tribunal antes había mencionado como característica esencial el acceso a los medios informativos. Pero aquí el Tribunal Supremo se lo asignó. En otras palabras, que de ahora en adelante, para ser funcionario público, entre comillas, para propósito por difamación, no solamente tiene que ser un empleado de alta jerarquía, sino tener acceso a los medios informativos. O sea que eso limita dramáticamente la cantidad de empleados de gobierno que cualificarían como funcionarios públicos para un caso por difamación. Y nos dice también el tribunal que aunque pudiera argumentarse que estos demandantes tenían puestos de alta jerarquía, no tienen el potencial de impactar la política pública que tenían los otros cargos en que hemos determinado que un empleado es un funcionario público en el escalafón gubernamental. Tampoco están presentes las consideraciones de política pública que nos movieron a adoptar la norma de considerar a los agentes del orden público como funcionarios de gobierno. A diferencia de un policía,
Los empleadores en este caso no tienen control sobre los derechos de los ciudadanos a su vida y libertad. En otras palabras, que los policías rasos se quedan como funcionarios públicos, pero superintendentes y otros funcionarios que manejan cientos de miles de dólares son ciudadanos privados para propósito de un caso por difamación. Como podrán intuir, yo no soy fanático de esta decisión. Yo entiendo que limita severamente la facultad de la prensa para eh, fiscalizar la labor del gobierno, que es lo que hay detrás de la defensa de ausencia de malicia real. La defensa de ausencia de malicia real no solamente es para que la prensa pueda darle cobertura periodística a la figura pública, sino también para que pueda fiscalizar a los funcionarios de gobierno con mayor libertad, con la confianza de que tienen el escudo de la malicia real. Pero ese escudo se ha reducido dramáticamente en la medida en que ahora estamos hablando de funcionarios de gobierno que tengan amplio acceso, que tengan acceso a los medios informativos y que tengan algún grado de control sobre la vida y la libertad de la ciudadanía. De otra forma, van a ser considerados ciudadanos privados, por lo tanto, no tienen que demostrar malicia real, solamente tienen que demostrar que el medio informativo fue negligente al publicar, digo, aparte de los elementos constitutivos de la reclamación por difamación. Y por lo tanto, pasamos ya a otra defensa, que es la del informe justo y verdadero. Esta, como ya les indiqué, lo que resuelve es que todo lo que usted publique proveniente del gobierno no genera responsabilidad. Nuevamente, esto es para fomentar que la prensa publique información proveniente del gobierno con la confianza de que no se les va a penalizar porque la información, el origen es gubernamental. O sea que esta es de las defensas más formidables que tiene la prensa, en el sentido de que publicamos informaciones que nos suministra el gobierno. El próximo es lo de la rectificación oportuna y la mitigación de daños. Esto es un caso que yo atendí como abogado del periódico El Vocero. Es el caso de Pérez Rosado versus El Vocero. ¿Ok? Y yo se los voy a resumir. Básicamente, Pérez Rosado era un decorador de interiores que hizo su trabajo junto a su equipo para unas casas en el área de Dorado. Y entonces esas casas resultaron que eran de unos narcotraficantes y el gobierno federal las allanó y obtuvo una fotografía del señor Pérez Rosado y se la facilitaron en la prensa y se le identificaron como que él era el narcotraficante dueño de estas casas. ¿Qué pasa? El señor Pérez Rosado nos explicó en deposición que lo que pasa es que cuando él terminaba un trabajo, él le tomaba fotografías a sus trabajos de decoración para futuras referencias. ¿Y qué pasa? Que cuando tomaban fotografías y le quedaban del rollo de cámara, ellos se tomaban a sí mismos las fotografías. Noten que este es el año 1992, aquí no había teléfonos inteligentes, eran cámaras fotográficas con rollos, y por lo tanto él lo que hacía es que cuando le sobraba rollo de fotografía se tomaba fotos a sí mismo, y esas fotos desafortunadamente se quedaron en esa casa. Y cuando las allanaron, pues las autoridades le dijeron al fotoperiodista del periódico El Vocero: mira, este es el narcotraficante. ¿Ok? Y el señor Pérez Rosado demandó, pero antes de demandar, debido a la publicación, pidió a través de su abogada que se publicara una nota aclaratoria sobre la comisión de este error. Y el periódico El Vocero publicó la nota de rectificación, dijo que el señor Pérez Rosado era una persona honorable, que había cometido un error, y entonces, a manera de agradecimiento, el señor Pérez Rosado demandó al periódico y pretendió utilizar la nota aclaratoria como prueba de admisión de que el periódico había incurrido en negligencia. O sea, la misma nota que el periódico inmediatamente publicó corrigiendo la información, el demandante pretendió utilizarla como arma contra el periódico
Pero el Tribunal Supremo resolvió que no lo podía hacer para probar negligencia, porque aunque el periódico admitió que cometió un error en la publicación de la foto, ello no es lo mismo que probar que me dio negligencia en la comisión del referido error. Noten entonces que el tribunal resuelve que si el periódico demuestra que cumplió con los 3 requisitos de ausencia de negligencia, puede cometer el error, número uno, puede cometer el error y eso no significa que actuó negligentemente. Ok, número dos, esta nota también sirve, y eso es la otra cosa importante, esa nota solamente es pertinente para probar que se cometió un error y que no cometió negligencia. ¿Qué significa esto? Si usted comete un error y publica una información incorrecta o ubica una foto incorrecta en la publicación, rectifíquelo inmediatamente porque conforme a Pérez Rosado, un demandante no puede usar esa rectificación en contra suya, no puede utilizarlo como prueba, al contrario. Por lo tanto, esto fomenta el uso de la rectificación, aunque ello implique que usted tenga que tragarse su ego, aunque ello implique que usted tenga que admitir que cometió un error, mire, eso va a ser 1000 veces mucho más importante que, no, que dejar el error cometido para que entonces se lo saquen en cara. Número uno. Número dos, en la medida en que usted publica, usted está malogrando la reclamación del demandante. Nuevamente, utilizando el lenguaje coloquial, le está matando el pollo en la mano en la medida en la cual usted rectifica porque ya la gente sabe que que la información original era falsa. Y usted rectifica en la misma, con la misma prominencia que la publicación, porque esta fue una publicación de primera plana, por lo tanto la rectificación yo no la pongo en los clasificados, yo la pongo en la misma primera plana. ¿Ok? Así que esto es importante porque limita sustancialmente las posibilidades de que un demandante pueda prevalecer en una reclamación por daños. Ok. Próximo, la publicación privilegiada o de inmunidad. Y esta se trata de un caso en que el señor Jiménez Álvarez demanda al señor Silén Maldonado y uno de los, entre otros, porque también había un demandante que se llama, que era Jiménez Álvarez, ahora que estoy viendo aquí Jiménez con G, aquí con J, tengo que corregir ese error, o quizás un error del Tribunal Supremo, así que tengo que verificar quién de los dos cometió el error. Pues la cuestión es que el demandante le imputa al demandado, uno de los demandados, a un codemandado, le imputa que había incurrido en un error o en actos sospechosos en el otorgamiento de una escritura. Entonces, el abogado que está demandado contrademanda al demandante por difamación. Y el Tribunal Supremo resuelve que eso no se puede hacer y desestima la contrademanda, mejor conocida en el campo jurídico como la reconvención, porque resuelve que la demanda es una publicación que se hace en un procedimiento judicial y que cualquier manifestación allí hecha estaría impedida de considerarse como maliciosa para propósito de una reclamación por difamación. Así que, como una comunicación es privilegiada, no puede ser considerada como libre. En otras palabras, usted puede prácticamente decir lo que usted quiera en una reclamación o en un procedimiento judicial, porque está inmune. Eso es porque se hace para fomentar que si usted es un demandante, usted se puede expresar con libertad. Porque si usted tiene miedo de que lo puedan contrademandar por difamación dentro del mismo pleito, usted se va a abstener de manifestarse. Y eso es lo que quiere evitarse. ¿Ok? Por lo tanto, usted puede hacer alegaciones en la completa libertad de que no lo van a poder contrademandar por difamación porque usted estaría inmune. Eso no significa, sin embargo, que el tribunal no le pueda imponer a usted una sanción dependiendo del lenguaje que usted utiliza. En otras palabras, no se puede abusar de esta defensa para entonces decir lo que uno quiera. Uno tiene que tener mucho cuidado con su lenguaje porque aunque esté inmune por difamación,
siempre el tribunal en teoría podría imponerle una sanción económica por lo que usted diga o hable. Yo tuve un caso una vez en que representando a un periodista como demandante, se demandó a un abogado que le había imputado a mi cliente que estaba recibiendo chavos, dinero, por publicar. Y entonces se le demandó por difamación. ¿Qué pasa? 2 semanas después de presentar la demanda, el Tribunal Supremo decidió a Jiménez Álvarez versus Irene Maldonado. Y nosotros tuvimos que ir al tribunal a desistir de nuestra reclamación porque consideramos que esto hacía inmune las expresiones que el abogado había hecho. O sea, perdimos ese caso instantáneamente y se desistió de inmediato del mismo a raíz de este caso. Próximo, la opinión y sus modalidades. ¿Qué es lo que significa esto? Miren, cuando uno reclama por difamación, es porque a uno le están haciendo una imputación de haber hecho algo o de ser alguien. ¿Ok? Esto lo que significa es que si yo lo que estoy haciendo es dando una opinión y no estoy haciendo una aseveración de hechos, a mí no me pueden, me pueden demandar, pero no van a recobrar por difamación, porque bajo la primera enmienda, según el caso de Gertz versus Robert Welch, no hay tal cosa como una idea falsa. ¿Ok? No existe tal cosa como una idea falsa. En tales circunstancias, se depende del debate abierto y robusto sobre asuntos de interés público, pero a mí no me pueden ganar un caso porque yo haya emitido una opinión. Yo opino que fulano no es un buen cocinero. Yo opino que ese color que pusieron en el edificio demuestra que esos pintores no conocen de pintura. Pues eso es una opinión y como es una opinión no se puede demostrar como cierta o como falsa y por lo tanto no genera una reclamación por difamación. Pero hay un caso posterior que se llama Milkovic, también del Tribunal Supremo de los Estados Unidos versus Lorraine Journal, que atiende un asunto. ¿Qué pasa si yo voy, por ejemplo, a decir que en mi opinión John Jones es un mentiroso? Si yo utilizo la frase en mi opinión, yo quedo inmune. El Tribunal Supremo resuelve que no, porque en la medida, porque lo que pasa es que los tribunales analizan la expresión como un todo. Y si en parte de la expresión hay algo que se puede probar como cierto o como falso, aunque yo haya usado la muletilla de en mi opinión, no voy a poder prevalecer con la defensa de la opinión, porque conforme al Tribunal Supremo, en mi opinión, Jones es un mentiroso, puede causar tanto daño a la reputación como sencillamente decir Jones es un mentiroso. O sea que esto no me va a salvar de la reclamación porque hay una parte de lo que yo estoy diciendo, hay unos hechos en los que yo me estoy basando que pueden ser demostrados como incorrectos, falsos o incompletos. Así que en ese sentido, yo no tendría la defensa de la opinión, pero la defensa de la opinión, a su vez, nos lleva a la defensa, a una subdefensa que es la de la hipérbole retórica. Y definimos la hipérbole retórica, según el Tribunal Supremo, como una expresión alegadamente difamatoria que no es accionable si se utiliza en un sentido figurativo, flexible y no necesariamente por su significado literal. Es una defensa oponible a imputaciones falsas o veracidad de una expresión. En otras palabras, la hipérbole retórica es cuando usted utiliza ese lenguaje exagerado, increíble, que el público razonablemente sabe que usted no lo está diciendo en su sentido literal, sino que es figurativo. Y yo le voy a poner unos ejemplos para que quizás les ayuden a captarlo con mayor claridad. Y es el famoso caso de Hostler versus Falwell,
en que la revista Hustler, a base de una propaganda, había un anuncio famoso de un licor que se llamaba Campari, en que le preguntaban a unas celebridades cómo había sido su primera vez, implicando una connotación sexual, cuando la entrevista ficticia era en realidad sobre cuándo había sido su primera vez que había tomado Campari. Pues la revista Hustler utilizó eso para parodiar a un conocido evangelista, Jerry Falwell, preguntándole en una entrevista ficticia cuál había sido su primera vez, y Jerry Falwell declarando que su primera vez sexual había sido con su propia madre, estando ambos borrachos en una letrina. Y pues el Jerry Falwell demandó a la revista Hustler, pero el Tribunal Supremo resolvió que esto era algo tan inherentemente increíble que constituía una hipérbole retórica y por lo tanto no era una expresión de un hecho, porque todo el mundo sabía que era inherentemente increíble que un ministro evangélico iba a tener su primera experiencia sexual con su propia madre estando borracho en una letrina. Así que a base de ese tipo de expresión en Puerto Rico y Estados Unidos se utiliza, incluso al día de hoy. Tiempo después se volvió a sacar una parodia, esto en tiempos recientes, del hijo de Jerry Falwell sobre su primera vez con Donald Trump. E incluso en Puerto Rico se han sacado publicaciones que implican el uso de la hipérbole retórica. En este caso, este artículo del periódico Noticel, López Mulero defenderá el falo en video policíaco. Esto fue el incidente, con relación a un incidente en que dos miembros de la policía fueron sorprendidos teniendo relaciones íntimas en un edificio aledaño a la fortaleza, en el Viejo San Juan. Pero noten cómo el periódico, para estar seguro de estar cubierto, aparte del titular, le añade la expresión para reírse, para que quede claro, mire, esto es para que usted se ría, esto no es para que lo tome en serio, ni nada por el estilo. Y para cerrar, tenemos la defensa de las inferencias razonables. Y para esto vamos a utilizar un caso muy polémico que se llama el de Méndez Jarocho versus El Vocero. Noten, esto es una publicación del año 1992. El periódico El Vocero publica de que un escenario de un horrendo crimen atribuido a un hecho pasional entre homosexuales y donde un joven de 28 años desnudo, excepto por sus medias, recibió 10 puñaladas, tenía heridas de defensa y tenía heridas en la espalda. Los empleados del motel testificaron a la policía y al periodista que vieron llegar a dos personas en un automóvil, que entraron a una de las habitaciones y que una hora después una de ellas salió a toda prisa en el vehículo en el que las dos habían llegado. Y entonces los familiares del fallecido demandaron al periódico El Vocero por haberle imputado que era homosexual. Noten que para el año 1992 una imputación de homosexualidad podía considerarse difamatoria per se. Hoy en día no necesariamente va a ser así, pero como es un caso tan que es muy bueno para ejemplificar, por eso lo utilizo, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo resuelve a favor del periódico porque establece que la prensa en el desempeño de sus funciones no puede estar sujeta a limitaciones que le impidan hacer conclusiones o inferencias razonables de los hechos que día a día informan. Por lo tanto, esto es nuevamente para el periodismo de a diario. ¿Okay? En este caso, el vocero utilizó la información que la policía le había provisto para la cobertura de este asesinato. Las circunstancias particulares que rodearon el suceso no impedían al rotativo hacer las inferencias razonables del acto sangriento ocurrido esa noche en el motel El Girasol. En otras palabras, esto es una defensa formidable para la prensa porque la prensa puede hacer inferencias. O sea, los hechos me hablan. A mí como periodista, yo no estuve allí cuando ocurrieron los hechos, pero como me habla, las circunstancias me hablan, yo puedo hacer una inferencia lógica y puedo publicar la información a base de esa inferencia lógica que yo como periodista efectúo.
Y en ese sentido, lo puedo publicar. Ahora noten, sin embargo, a mí me encanta esta oración final de la decisión de Méndez Jarocho, porque dice, definitivamente la muerte constituye un hecho vital que concierne a todos aquellos que seguimos en este derrotero de la vida. Este lenguaje poético, yo lo discuto con mis estudiantes porque yo interpreto, ya nos quedan 5 minutos y con esto estamos terminando, yo interpreto que esto es una señal de que el Tribunal Supremo está aplicando la defensa de las inferencias razonables a asuntos o temas exclusivamente de interés público. En otras palabras, de que cuando se trate de un asunto personal, no vamos a tener la defensa de las inferencias razonables. No vamos a poder decir que la escena nos habla o que era razonable lo que dijimos, sino que, como yo le digo, porque dice el Tribunal Supremo, la muerte es un hecho vital que concierne a todos aquellos que seguimos este derrotero de la vida. ¿Quiénes somos a quiénes nos concierne? A todos. ¿Y qué es lo que nos concierne? La muerte, un evento de amplio interés público. Así que hay que tener cuidado con esta oración final de Méndez Jarocho. Así que, a manera de conclusión, las conclusiones que tengo es que el campo de las reclamaciones por difamación está fuertemente impregnado con ramificaciones constitucionales que propenden al derecho a la libre expresión. Como resultado, las posibilidades de prevalecer para un demandante se debilitan ante las defensas que le son oponibles por el demandado en protección del referido derecho, y esta normativa es particularmente enfatizada para asuntos de reconocido interés público. Y con ello terminamos esta presentación. Lamento haber tenido que ir quizás un poquito rápido, pero espero que haya sido lo suficientemente explicativo. Rita, creo que ahora podemos abrir los minutos que nos quedan. Cualquier duda o pregunta que quieran formular los asistentes. Sí, las personas que tengan preguntas las pueden poner en el chat o si quieren pueden levantar su mano virtual para habilitarles el micrófono y puedan hacerla. Seguro que sí. A menos que... Ok, gracias. A menos que haya explicado también que no quede dudas. Ah, ok, gracias. Vamos a ver. Pues mira, pues aparentemente quedó claro. Parece que sí. No aparenta. Ok. Ok. Muy bien. Me alegro. Esa fue la intención. No fue fácil porque implica comprimir algo que toma tiempo. Pero creo que lo logramos. Y me alegro, me siento muy bien de que por lo menos haya llegado con claridad el tema. Parece que sí, licenciado. Ajá. No veo ninguna pregunta ni ninguna mano levantada. Entonces vamos a proceder a cerrar el webinar. Gracias. Queremos informarles a los participantes que los próximos días recibirán por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado será disponible a todos los que hayan cumplido con al menos el 90% del tiempo de la duración del webinar. Queremos recordarles que una vez... Ajá. Sí, perdona, Rita, sí, que Sí. también los que quieran escribirme, consultar después, me consiguen a francisco.ortiz8, francisco.ortiz8 @upr.edu. Adelante, Rita, y perdona que te haya interrumpido. No se preocupe, licenciado. Queremos recordarles que una vez la grabación esté en nuestro canal de YouTube, se le informará por correo electrónico, así que les recomendamos que se suscriban y lo compartan con sus colegas. Gracias. Agradecemos la participación de todos y todas los que se conectaron en el día de hoy, en especial al licenciado Francisco Ortiz Santini por su excelente presentación y gracias a todos y a todas por hacernos una comunidad para la excelencia. Que tengan un buen día. Ok, buen día a todos y buen provecho.